Listo. Vamos a hacer en este caso que dentro de ese, que cuando yo le dé clic en empresa, o sea que cuando abra esta ventana de película, cuando abra esta de película, aquí abajo me aparezca la lista de películas. Listo. Yo lo abro, me aparezca la lista de películas y de hecho entonces en ese orden de ideas podemos ir a el de crear, película crear, y le vamos a decir que después de que inserte, vaya a película.php. Entonces quiere decir que se inserta y pum, y me va a listar, entonces va a quedar el que se creó. Una vez va a ser como todo el ejercicio ahí. Vamos entonces a crear el listar. Ese quedaría acá. En este quedaría el listar. Pero la idea es lo mismo que hemos venido haciendo con las orientadas a objetos. ¿El SQL dónde debe quedar? El SQL siempre debería quedar en la clase. Por ende, me voy a venir a la clase y voy a crear una función nueva que voy a llamar listar. Public function. No para consultar, es la idea que consulte un solo elemento. Por aquí vamos a listar muchos. Listo, public function listar. Y vamos a decirle a ese listar, vamos a crear el SQL. Simplemente el SQL sería select asterisco from película. Vamos a hacer un order by para que me lo ordene por el nombre. No, que me lo ordene por el género, luego por el nombre. Entonces va a aparecer terror, tal, 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 tal. Acción, tal, 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 tal. Va a ir como en ordencito, listo. Un orden para trabajar. Vamos a decirle, casi que esto queda igual, con una diferencia ahorita, de que se conecta, ejecuta el SQL y vamos a guardar todo el resultado, no, vamos a guardar así, vamos a guardar todo el resultado en this cargar todo. Recuerdan que yo había mostrado dos funciones, cargar registro y cargar todo. Cargar todo me va a devolver todo ese resultado y le voy a decir que cuando termine me retorne ese res de resultado. ¿Sí? Esa función yo lo voy a llamar, va a cargar todo y me va a cargar todos los elementos en ese resultado. Hagamos una prueba muy rápida. Vamos a agregar aquí un pequeño código PHP y vamos a decirle, bueno, en este no tenemos incluido por ninguna parte la clase película. La agregué, tengo que crear una instancia. Y voy a decirle que en un resultado va a cargar la película con el que llamamos, ¿cómo llamamos a la función? Llamamos listar. Yo la llamo listar. Y le voy a decir, imprímame, ese vardo me va a imprimir qué es lo que va a quedar guardado dentro de esa variable res. Continuemos entonces. Entonces sería el proceso, ojo, repito el proceso, sería, me conecto, envío el SQL, cargo el resultado con el cargar todo, me desconecto, ya en la variable quedó guardado todo el resultado, por eso puedo desconectar de la base de datos y retorno ese resultado. Dicho resultado entonces me va a llegar en este película que es donde se lista y lo que yo necesito es empezar a listar, empezar a imprimir todo. Para ello ya Bootstrap me crea un elemento muy bonito que es conocido una tabla responsive, que lo que me permite es que si es muy pequeñito el espacio, la tabla se va moviendo de lado a lado. No sé si alguna vez lo han visto en algunas páginas web, donde cuando ustedes hablan de la tabla es pequeñita, tenemos unos campos, si ustedes empiezan con el dedo a moverla o a traerla, él va mostrando. Para eso, yo aquí tengo, hay que crear estos dos, que queda en este película, vamos a crear una tabla responsive, mira aquí está div class, tab responsive, le damos el ID de la tabla como queramos, vamos a llamarlo película, y le decimos que es una tabla que se puede seleccionar y que además tiene bordes.
Vamos a cerrar la tabla y vamos a cerrar el div. Dentro de dicha tabla vamos a crear los elementos. De aquí en adelante vamos a empezar a organizar, a hacer las tablas hasta las tablas ordenadas. Por ende, yo debo empezar con la cabecera de la tabla, la cual se representa con un dígito. Voy a tener como... Ese es cuando uno va a trabajar lo normal, pero vamos a hacerlo muy ordenado. Vamos a darle una cabecera a la tabla, que son los titulitos, y cada uno de esos elementos que equivale al T-body. Exactamente, nueva etiqueta para aprender. Entonces, tijía de T-body. Y aquí sí va cada uno de los elementos que estamos acostumbrados a hacer. Entonces vamos a tener un TR. Y ojo, adicional, aquí no es el TD, sino un TH, para decir que es un título sobre el que vamos a trabajar. Entonces aquí va a quedar el código, va a quedar el nombre y va a quedar el género. Y adicional, entonces debemos tener cada uno de los elementos dentro de este, pero aquí sería TD. Tijía equivale a la cabecera, a los títulos, y el T-body es lo que da todo dentro de la tabla. Pero este necesitamos que se haga X cantidad de veces por los elementos que hayan. Entonces aquí, como normalmente se trabaja, colocamos un for each. El for each es un for sin necesidad de darle tantos parámetros. Entonces vamos a tener res, que es este resultado que tenemos acá. Listo. El res, que es este que estamos viendo acá, y le vamos a decir que me cargue cada uno como un registro. Como esos registros, gracias. Y lo mismo aquí vamos a cerrar todo lo que estamos viendo. Y aquí simplemente voy a ir imprimiendo cada uno de los campos. Entonces tengo registro, que haría eco, registro código. Más fácil. Código, nombre y género. Y miremos cómo se va a ver. Uy, index código es ID, qué pena. Y ahí lo tenemos. Ahora podemos, como para que se vea... es que tengo por aquí un UL mal, este UL, ¿de dónde salió? Eso. Yo aquí iba a colocar era un HR para que me divida y me quede una lineacita separando. Ahora, lo que yo les decía de responsive es porque, por ejemplo, si la tabla es así, miren cómo se organizó. Si ven aquí abajo, sin importar el tamaño de la pantalla, la tabla siempre se va a organizar. Él solito lo organiza. Él solito se encarga de organizar ese. No, en este caso, porque yo le dije que organizara por género y luego por el nombre. Entonces, acción empieza por la A, terror empieza por la T. Si, por ejemplo, creamos uno de comedia, una película de comedia. ¿Cómo? Paseo 4. Claro, me faltó el header location. Puse el header, me faltó el location, 2 puntos. Ahí ya quedó, y miren que esa quedó aquí, en el pase. Como todavía no tenemos actualizar, toca aquí manualmente. Paseo 4 y ya lo tenemos, ahí está, y miren que el código no es el del orden. Primero es la A, luego la C, luego la T. Y dentro de la T primero es la E y luego la F. Listo. Y ya tenemos entonces un crear y un listar bonitos. Miren, todo esto que ustedes están viendo acá, que tenga estos bordes, equivale a al table border. Y que al pasar el mouse se vaya seleccionando. ¿Sí ven el efecto grisecito al pasar? ¿No se alcanza a ver? Bueno, ¿se ve? O sea, hay un sombreado que aparece que se quita si yo llego a quitar este table hover. Ya entonces al trabajar ya no se ve por ningún lado un efecto.
de defecto. Vamos a dejarlo y con esto ya tenemos un insertar y un listar. En el listar no es que sea tan complicado, lo que pasa es que es incluirlo, cargar, instanciar la clase, llamar el listar, obviamente venir y crear el listar que sería select asterisco la tabla con los campos que quiero que me lo ordene en ese caso, me conecto, ejecuto el SQL, cargo todo el resultado en la variable res, me desconecto, retorno el res y listo. Y con eso ya tenemos el resultado. Cargo esta estructura de Bootstrap para que quede la tabla bonita, decente. Le doy un ID y estas clases para que se organice bien. Un tHead y un tBody. Esto lo hago con un fin muy especial. Y es que vamos a hacer búsquedas dinámicas sobre esa tabla después. Entonces, si yo no lo hago el tHead y el tBody, no me va a funcionar bien todo lo que quiero hacer. Listo. Entonces, de una vez tenemos que enseñarnos a que haya cierto